Bien, vamos a trabajar la escuela de Elea, ¿no? Estamos viendo a los eleatas o la escuela eleática. Grabé ya un audio, pero ahora lo explicaré en este video con algún apoyo gráfico. Tengo aquí en el mapa la ciudad de Colofón. Realmente ya no existe la ciudad. De hecho, tuve que poner las coordenadas en el mapa para poderla encontrar. ¿No? No hay nada ahí, ¿ve? La foto que tenemos acá es más bien como de un cerro ahí. Sabemos que está en Turquía, cerca de la ciudad de Esmirna, ¿no? En esta zona está Colofón, ¿no? En la costa turca, también en Jonia, pues, esa antigua región tan importante. Y estamos en Colofón, o en la región que fue de Colofón, pues porque ahí nació Genófanes, este filósofo que siempre se le menciona relacionado con la escuela de Elea, sin ser de Elea y sin ser propiamente el fundador de la escuela, como ya sabemos, como lo mencionaba en el audio y lo menciona en las lecturas, no es el fundador, ¿no? Pero pues se le relaciona porque al parecer estuvo Genófanes en Elea. Vamos a ver dónde está Elea, que hoy se llama Belia, ¿no? Vamos a Belia. Aquí tenemos la ciudad de Belia, ¿no? De dónde está Belia, en el sur de Italia, ¿no? Entonces, otra vez de Jonia, de aquí cerca de Esmirna, a Italia. Se trasladaría a Genófanes. Dicen que alrededor de los 25 años, ¿no? Bueno, entonces aquí en Elea, pues aquí sí tenemos una escuela muy importante, la de los eleatas, pero el personaje importante es Parménides. Aunque vamos a comenzar pues presentando la filosofía de Genófanes, pues para tener, pues digamos, una exposición más sistemática, más completa, ¿no? Entonces, escuela eleática, tengo por aquí, ¿no? Comencemos entonces. Genófanes, como decía yo, se le considera precursor de la escuela de Elea, nació en Colofón, en la zona de Jonia, según algunos testimonios residió en Elea, en el sur de Italia, lo que ya explicaba yo con el mapa, ¿no? Luego, ¿qué es lo más importante de Genófanes? Pues lo que menciono aquí, la crítica del antropomorfismo, ¿no? Genófanes, original de Colofón. ¿En qué fecha estamos nosotros trabajando? La fecha de su nacimiento sería el 570 a.C., ¿no? Se trasladó al sur de Italia cuando tenía unos 25 años. Entonces lo tenemos en Italia alrededor del 550 a.C., ¿no? A mediados entonces del siglo VI. Lo central de Genófanes para nosotros es la crítica del antropomorfismo religioso, o sea, la tendencia a atribuir a la divinidad rasgos humanos. El antropomorfismo. Antropos, hombre, morfo, forma, antropomorfismo, pues forma de hombre. Y si decimos religioso nos estamos refiriendo a esa tendencia del ser humano a pensar los dioses con forma humana. O sea, hacer una antropomorfización de los dioses. Y Genófanes es lo que critica, ¿no? Dice él, Dios es algo que está más allá de los dioses antropomórficos, es el todo, es el uno, el universo, la naturaleza. Parece que Genófanes tiene un pensamiento monista y además panteísta. Cuando decimos monista, es que todo el universo lo reduce a una sola cosa, que le llama Dios, o sería Dios, y por tanto panteísta, ¿no? Todo es Dios, ¿no? Esa es la idea de Genófanes, monista y además panteísta, porque la realidad toda es una sola realidad realmente detrás de la apariencia múltiple, es monista, pero además eso es divino, o sea, es panteísta. Homero y Hesiodo, dice el fragmento 13 de Genófanes, esos fragmentos que sí nos quedan de Genófanes, dice Homero y Hesiodo han atribuido a los dioses todo cuanto es vergüenza e injuria entre los hombres, y narrado a menudo acciones injustas de los dioses, robar, cometer adulterio y engañarse unos a otros. Pues sí, en los poemas de Homero y de Hesiodo vemos nosotros a los dioses mintiendo, cometiendo adulterio, engañando, traicionando, ¿no? Dictando la muerte de alguien o de uno de sus amigos, o sea, haciendo toda una intriga a los dioses. Los dioses griegos son como, pues sí, como superhombres, son como seres humanos, solo que son inmortales y tienen más poder, pero en sus emociones y en lo que hacen se parecen mucho a los humanos. Y es lo que a Genófanes no le gusta, ¿no? Lo está criticando.
Homero y Hesíodo le atribuyen a los dioses, por ejemplo, que Zeus todo el tiempo está cometiendo adulterio, ¿no? Todo el tiempo está engañando a Hera, por ejemplo, ¿no? Se enojan y en medio de la cólera, de la ira, pues dictan cosas contra los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Los dioses. A sus favoritos los tratan muy bien y a otros los tratan muy mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas emociones humanas que vemos en los dioses, pues son un ejemplo de antropomorfismo religioso. No solo los dioses tienen como forma humana en su cuerpo, sino también tienen emociones humanas y cometen los mismos errores y las mismas faltas. Entonces eso es lo que está criticando en el fragmento 13 de Genófanes. Y lo dice en el 14. Pero los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura como ellos. Pues sí, en la Teogonía de Hesíodo, este poema en el que narra el nacimiento de los dioses, la Teogonía, podemos que los dioses tienen origen, nacen, ¿no? Los dioses. Y pues dice él, pues también eso es un antropomorfismo, estar pensando que los dioses tuvieron origen, que nacieron, ¿no? ¿No? Pues un antropomorfismo también. Perdón, sí, antropomorfismo religioso. Y ya como ejemplo dice Genófanes, ¿no? Los etíopes dicen que sus dioses son de nariz chata y negros, los tracios que tienen ojos azules y pelo rojizo. Entonces cada quien pues se proyecta en sus dioses, diríamos, ¿no? Si los etíopes son de, pues sí, de piel negra, nariz chata, pues sus dioses así son. Y los tracios son más bien rubios o pelirrojos, de ojos azules, pues así también son sus dioses. Otra vez el antropomorfismo, ¿no? Genófanes de repente ahí con cierta mordacidad, ¿no? Un fragmento importante de Genófanes, muy conocido, pero si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarán los aspectos de los dioses y harán sus cuerpos, ¿no? Los caballos semejantes a caballos, los bueyes a bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente a cada uno. O sea, si bueyes, caballos y leones pudieran dibujar, dice él, si tuvieran manos, y creyeran en los dioses, ¿cómo lo representarían? Pues lo representarían como caballos, bueyes o leones, ¿no? Entonces se proyectarían en sus dioses también los caballos, los bueyes y los leones, ¿no? Lo que dice aquí Genófanes. Bien. Contra eso, ¿qué propone Genófanes? Pues lo que llama el Dios todo, ¿no? Contra ese antropomorfismo religioso, defiende Genófanes una visión de Dios monista, como decía yo, no personalista, y que lo abarca todo. Entonces Dios no es como un ser humano, como los dioses griegos, ¿no? Es como, pues sí, el todo, el universo, es un panteísmo. Tampoco es una persona como en los monoteísmos, ¿no? Porque en los monoteísmos, Dios, ¿qué es? Por ejemplo, piensen en la religión cristiana, ¿no? Dicen, pues Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? La Trinidad. Pero Dios Padre, ¿qué es? Y pues en el imaginario parece como una persona también, ¿no? De hecho, la representación pues es muy antropomórfica, ¿no? De Dios Padre y también de Dios Hijo. Dios Hijo incluso tuvo figura humana según la religión cristiana, ¿no? Se encarnó. Pero ¿qué es en este momento Dios Hijo? Digamos, después de este episodio de encarnación que tuvo, ¿no? Pues igual lo seguimos pensando o se sigue pensando como una persona con rasgos antropomórficos, ¿no? El que no, pues es el Espíritu Santo. Es así como que queda fuera de ese antropomorfismo. Pues él, en el caso de Genófanes, no plantea una visión personalista ni antropomórfica de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento incluso se dialoga con Dios, ¿no? Sí, ¿no? Y Dios se enoja incluso, por ejemplo, con Moisés. Pues todo eso Genófanes no lo acepta, no lo aceptaría. Es monista, todo el universo, toda la pluralidad, igual que Tales y Anaximandro y Anaxímenes, el todo se reduce al uno, monismo, pero ese uno pues es divino, es Dios, es el panteísmo de Genófanes. Bueno, eso es importante para la escuela eleata porque el ser que van a plantear, el ser, todo es el ser, ¿no? Lo que existe es lo que es, pues es como una tautología, una redundancia, pues de alguna manera tiene este antecedente panteísta de Genófanes, ¿no? Aquí lo podemos ver más claramente en estos fragmentos de Genófanes. Un único Dios, el supremo entre dioses y hombres, ni en figura ni en pensamiento semejante a los mortales. Así de claro Genófanes, ¿no? Todo Él lo ve, todo Él piensa, todo Él escucha. Pero sin trabajo,
con la sola fuerza de la mente, hace vibrar todas las cosas. Permanece siempre en el mismo lugar sin moverse, ni le conviene emigrar de un lado a otro. Entonces, esta idea de Dios de Xenófanes nos deja algunos rasgos que veremos en el ser de Parménides. Por ejemplo, eso de que no se mueve, ¿no? También para Parménides el ser no se mueve, es inmóvil, como ya pudieron ver en la lectura y también en el audio, ¿no? Entonces, esta idea de la divinidad de Xenófanes nos da algunos rasgos que veremos en el ser de Parménides. Comenzaremos entonces con Parménides. ¿Qué decimos de Parménides? El iniciador de la escuela de Elea. Su filosofía fue el inicio de la reflexión ontológica y también de la lógica. Cuando decimos ontología en filosofía, es esta disciplina o subrama o rama de la filosofía que se encarga del ente. ¿Y qué es el ente? Pues todo lo que es, ¿no? El ente es todo lo que tiene ser, pues todo, ¿no? Lo que pasa es que la ontología nos habla de tipos de ser. Hay entes reales, entes ideales, los valores tienen otro tipo de ser. Entonces hay una clasificación de los entes, ¿no? Todo lo que es ente, pero hay tipos de entes, ¿no? Y la ontología, por ejemplo, clasifica a los seres o entes, ¿no? De acuerdo con ciertos criterios. Está también la reflexión metafísica, que ya es sobre el ser propiamente, ¿no? El ser de los entes. ¿Qué es el ser? ¿Qué es ser? ¿No? Muy ligadas la ontología y la metafísica. De hecho, suelen a veces estudiarse juntas, ontología y metafísica. Pues Parménides es el iniciador, porque su reflexión justamente apunta hacia el ser, ¿no? Bueno, y de Parménides nos queda un poema llamado Poema Ontológico, Poema del Ser, o En torno a la naturaleza, que así titulaban un montón de libros o de obras de los filósofos antiguos. Parece que es más bien un título que se le pone a las obras en automático. Quién sabe si el propio filósofo lo enamoró hacia su obra. Este poema, pues es la base de la interpretación de la filosofía de Parménides, ¿no? Hablando de él sí nació en Elea, en el 515 aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Algunos dicen que nació bastante antes, en el 540. Lo que pasa es que se propone el 515 para hacer posible que hubiera conocido a Sócrates, ¿no? Esa es la idea, que conoció a Sócrates. Sócrates, que nació en el 469 a.C., pues hubiera sido complicado que conociera un Parménides si nació en el 540, ¿no? Pues era un Parménides ya bastante mayor, porque pues no lo va a conocer cuando nació Sócrates. Sócrates lo conoció a los 20 años, por decir algo, por ahí del 449, pues, y Parménides nació en el 540, pues tenemos un Parménides ya casi nonagenario, ¿no? 90 años. Entonces algunos dicen, no, pues debió nacer en el 515. Y así pues coincide un poco más, quizá Parménides tenía unos 65, 70 años cuando conoce a Sócrates, muy joven, Sócrates veinteañero, porque Platón nos dejó un diálogo que se llama Parménides, en el que tenemos un Sócrates joven platicando con un anciano Parménides. Entonces, para hacerlo coincidir, para hacerlo posible eso, que no sabemos si Platón lo pone como algo histórico o como una ficción, ese diálogo entre Parménides y Sócrates, pues se especula ahí con la fecha de nacimiento de Parménides, ¿no? Si nosotros queremos ahí coincidir ese diálogo con la realidad, pues sería que Parménides nació en el 515. Pero algunos testimonios dicen que nació en el 540. Entonces, por ahí están las fechas de nacimiento de Parménides. Que estuvo en Atenas, parece que sí estuvo en Atenas. Que dialogó con Sócrates, eso ya es más dudoso. Bien, como decía yo, toda la interpretación de la filosofía de Parménides depende de su famoso poema, Poema del Ser, poema ontológico o En torno a la naturaleza. En ese poema que dice Parménides, pues habla de una doble vía, para algunos triple vía, que sería la vía de la verdad, ¿no? La vía de la falsa opinión y la vía de la opinión plausible o corregida por la razón. Tres vías en el poema de Parménides. ¿Qué dice la primera vía? Pues la vía de la verdad nos lleva a una verdad evidente, innegable, de absoluta certeza, que se resume en el ser es y el no ser no es, ¿no? ¿A qué se refiere Parménides? Pues fíjense que parecido un poco a Descartes después, él quiere encontrar una verdad indudable para a partir de ahí reconstruir todo el edificio de las verdades, ¿no? Su método, al igual que el de Descartes, es el intuitivo, axiomático y deductivo. Ahorita vamos a explicar cada uno de esos conceptos.
Es un procedimiento lógico que nos lleva a verdades sin uso de los sentidos. Como ya decía yo, pues el favorito de los racionalistas, empezando por Descartes, ¿no? Entonces, el punto de partida es una verdad indudable que no podemos nunca negar, porque negarla sería caer en contradicciones y llegar a absurdos. Si yo encuentro esa verdad indudable, a partir de ella, derivando, ¿no?, lo que de ella se desprende por deducción, pues llego a todo un conjunto de verdades. Esa es la idea de Parménides, ¿no? Bueno, aquí tenemos un fragmento de su poema, ¿no? Que en el poema, pues Parménides más bien está como escuchando a una diosa, que es la que le está dictando la verdad. Porque hay que decir también eso, y es interesante. Parménides tiene como un viaje astral, ¿no? Lo describe en este poema. Lo llevan ahí unas ninfas en un carro, ¿no? Y pues llega ahí a una zona donde está presidiendo una diosa, y la diosa le empieza a decir la verdad, le revela la verdad, es como una revelación casi filosófica lo que pasa en ese poema. Entonces son palabras dizque de una diosa, o Parménides se está expresando a través de este poema, y la diosa es la que le está diciendo esto que voy a leer, ¿no? Dice acá: se debe decir y pensar lo que es, pues le es posible ser, mientras a la nada no le es posible ser. Esto te ordeno que muestres, pero jamás se impondrá esto, que haya cosas que no sean. Pues no puede ser cosas que no sean, porque ya serían, ¿no? Pero tú aparte pensamiento de este camino de investigación, o sea, pensar que hay cosas que no sean, en el cual los mortales que nada saben deambulan bicéfalos, de quienes la incapacidad guía en sus pechos a la turbada inteligencia. Muy poético, pues los que creen que las cosas no son, ¿no?, pues son bicéfalos en el sentido de que tienen como dos cabezas, una que piensa que las cosas son y una que piensa que las cosas no son, completamente confundidos, ¿no? Bicéfalos, dos, bicéfalo cabeza, ¿no? Son llevados como ciegos y sordos, estupefactos, gente que no sabe juzgar, para quienes el ser pasa como lo mismo y no lo mismo. Las cosas son y no son, ¿no? Pues una contradicción ahí, bicéfalos. Dice: esto es lo que te prohíbo que tú pienses, que las cosas son y no son. Entonces aquí tenemos planteado ya en términos poéticos el principio de no contradicción de la lógica. ¿Qué es el principio de no contradicción en la lógica? Pues justamente, ¿no?, la negación de que una cosa sea y no sea, ¿no? O sea, es imposible la afirmación de que A es A y no A al mismo tiempo. Donde A es un juicio más bien, ¿no? Sabemos que la verdad y la lógica se basan en proposiciones, en juicios, no en cosas, ¿no? No bien en proposiciones sobre las cosas. Entonces, es imposible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. O, dicho de otra manera, que una proposición y su contraria sean ambas verdaderas al mismo tiempo. A es A y A no es A al mismo tiempo, pues no es posible. Ese principio de no contradicción que ahorita desarrollaremos, ¿no?, o expondremos más a detalle. Aquí lo vamos a empezar a explicar esto. ¿Cuál es el método de Parménides? Decía yo, ¿no? Pues él quiere intuir una verdad que le sirva para construir todo el edificio de la verdad, ¿no? Intuir. ¿Qué es la intuición? La captación inmediata de una verdad, porque es evidente esa verdad, es innegable. Inmediatamente la aceptamos como verdadera. Por ejemplo, el ejemplo clásico: el triángulo tiene tres ángulos. Pues la verdad del triángulo tiene tres ángulos es evidente, se intuye, ¿no? La intuición, dice acá, nos lleva a una verdad, a verdades que nunca pueden ser falsas, pues implicarán una contradicción. El triángulo no tiene tres ángulos, será contradictorio, ¿no? Es enunciado. El triángulo no tiene tres ángulos, pues una contradicción, porque ya no sería triángulo. Si digo el triángulo no tiene tres ángulos, pues niego el concepto de triángulo, me contradigo, ¿no? Por eso digo yo que es el principio de no contradicción. Tú no puedes decir A es A y A no es A, ¿no? Un triángulo tiene tres ángulos y un triángulo no tiene tres ángulos. No pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo, ¿no? Digamos, ¿no? Y triángulo pues ya implica tener tres ángulos. De manera que si tú niegas esa proposición, pues niegas al propio sujeto, digamos, ¿no? Si te fijas, triángulo tiene tres ángulos, es lo mismo que decir triángulo es triángulo.
sea, es una proposición, diría después Kant, analítica. Si tú dices triángulo no tiene tres ángulos o triángulo tiene cuatro ángulos, es como si dijeras triángulo no es triángulo. Y es una evidente contradicción, ¿no? Entonces intuye la verdad de el triángulo tiene tres ángulos. Y entonces tenemos el concepto de axioma. ¿Qué es un axioma? Es la verdad que hemos intuido, o bien la proposición verdadera que hemos intuido, pero ahora la consideramos como punto de partida de una serie de verdades que se derivarán de ella, una serie de proposiciones verdaderas que se derivan de ella, ¿no? Siendo más estrictos, más específicos. Porque la verdad es una propiedad de una proposición, ¿no? Una proposición pues es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, el cielo es azul, es una proposición y puede ser verdadero o puede ser falso esa proposición, ¿no? Entonces la verdad no es una propiedad de las cosas, sino de las proposiciones sobre las cosas, ¿no? No es una cosa verdadera o una cosa falsa. Más bien son las proposiciones las que son verdaderas o falsas, los enunciados, ¿no? Entonces, un axioma es una proposición verdadera y la verdad de esa proposición nos ha resultado evidente por intuición y entonces a partir de esa proposición verdadera vamos a derivar otras por deducción. Por ejemplo, ahí pongo entre comillas la proposición, el triángulo tiene tres ángulos y, siendo específicos, es una proposición con verdad evidente, necesaria y universal, de la cual sacaremos más proposiciones verdaderas por deducción. Aquí tengo que mejorar mi presentación para ser más específico. Bien, deducción es la operación por la que a partir de nuestro axioma, y nuestro axioma es esa proposición verdadera de la que estamos partiendo, en este caso el triángulo tiene tres ángulos, por medio de la deducción derivaremos por lógica más proposiciones verdaderas que se desprenden del axioma. Y la verdad de esas proposiciones también es universal y necesaria. Por ejemplo, de la proposición el triángulo tiene tres ángulos, podemos deducir el triángulo tiene tres lados, ¿no? Y es un procedimiento puramente racional. Si te fijas, del puro concepto de triángulo, yo obtengo que tiene tres ángulos, el puro concepto. Obtengo esa proposición verdadera y analítica. Y luego digo, bueno, si tiene tres ángulos, pues seguramente tendrá tres lados, ¿no? Entonces, esta segunda proposición, el triángulo tiene tres lados, deriva de la primera, el triángulo tiene tres ángulos, y como deriva de ella, y la primera, el triángulo tiene tres ángulos, es verdadera necesariamente, pues también lo que se derive de ella, ¿no?, será verdadero necesariamente. Todas las proposiciones que se deduzcan de ella. Entonces, intuyo una verdad evidente, necesaria y universal, innegable y necesaria. Necesaria quiere decir en filosofía de una proposición que no la puedes negar porque caerías en contradicción. Es una verdad, esa es una proposición con verdad necesaria, ¿no? Luego la pones como axioma, como el inicio de una cadena deductiva, de manera que a partir de ahí, por lógica, vas a derivar, a deducir lo que se desprende de ahí, ¿no? Y todas las proposiciones que se desprendan lógicamente de tu axioma, pues también van a ser proposiciones verdaderas. Ahí por deducción. Entonces tenemos intuición para aprender, captar inmediatamente una proposición verdadera, ¿no? Y luego la deducción para derivar de ella otras proposiciones verdaderas, ¿no? Es el método de Parménides. Quizá él no lo pensó así, tal cual, pero vemos que en su pensamiento ya operan estos principios, estos métodos, ¿no? Bueno, aquí explico ahora sí el principio de no contradicción. Es un principio lógico que ya opera en el pensamiento de Parménides, como estaba yo diciendo, si bien Aristóteles fue el que lo sistematizó. Aristóteles es propiamente el padre de la lógica, ¿no? Ya tiene el textos de lógica tal cual. En Parménides no tenemos un texto de lógica, pero tenemos un pensamiento lógico ahí operando ya, ¿no? Y podría expresarse así el principio de no contradicción. Es imposible que una proposición y su contraria sean verdaderas ambas al mismo tiempo, en el mismo sentido, ¿no? El triángulo tiene tres ángulos y el triángulo no tiene tres ángulos, es imposible que sean verdaderas ambas al mismo tiempo. O, ya formalizado un poco, es imposible que A sea B y no sea B. Es imposible que el triángulo sea una figura de tres ángulos y a la vez una figura que no tiene tres ángulos.
¿no? Es imposible eso, no puede pasar eso, ¿no? Entonces, ese es el principio de no contradicción. La mente no se puede contradecir, ¿no? O sea, es impensable la contradicción. La reducción al absurdo es el método de refutación, ¿no? Ya cuando nosotros estamos debatiendo o queriendo demostrar algo, podemos usar el método llamado reducción al absurdo. ¿A qué se refiere el método de reducción al absurdo? Pues vamos a afirmar lo opuesto de lo que estamos defendiendo y ver las consecuencias de eso. Y luego demostrar que afirmar lo opuesto de lo que estamos defendiendo lleva a contradicciones y absurdos. Por eso se llama reducción al absurdo. Por ejemplo, si yo quiero defender el triángulo tiene 3 ángulos, supongo lo contrario. El triángulo no tiene 3 ángulos y demuestro que eso pues es contradictorio y absurdo. Porque si el triángulo no tiene 3 ángulos, no es triángulo, ¿no? Entonces, esa es una reducción al absurdo. Si tú quieres demostrar algo, demuestra que lo contrario es absurdo, ¿no? A eso se refiere la reducción al absurdo como método. Y también lo vemos operar en Parménides. La lógica. Parménides, como digo yo, no habla de leyes del pensar, no dice principio de no contradicción, no, ni lo formaliza, menos, ¿no? Ni habla de principios ni leyes, pero su pensamiento ya muestra esas operaciones lógicas, ¿no? Esos principios lógicos ahí. La lógica como tal, como disciplina, como rama de la filosofía, la vemos ya en Aristóteles, ¿no? Que ya condensa, explica sus principales principios, pero no los formaliza. La formalización de la lógica se da hasta siglo XX, finales del XIX, inicios del XX, es cuando tenemos la formalización moderna de la lógica, ¿no? Una lógica ya formal, pues esta del siglo XX. Antes tenemos una lógica, pero no expresada todavía formalmente. Eso es relativamente reciente. Pues, bueno, vamos a continuar. Ahora voy a tratar de mostrar cómo opera esto en Parménides, ¿no? Otro fragmento del poema ontológico. Un solo camino narrable queda, dice la diosa, que es, hablando del ser, ¿no? Que es. Y sobre este camino hay signos abundantes, que en tanto existe es inengendrado e imperecedero, o sea, no ha sido engendrado y no perecerá el ser, ¿no? Íntegro, único en su género, inestremecible y realizado plenamente. Nunca fue ni será, pues que es ahora todo a la vez uno continuo. Pues, ¿qué génesis le buscarías? A ver, supón tú, fíjate, o sea, reducción al absurdo, ¿no? El ser no tiene origen. Supongamos que tiene origen, y luego dice la diosa, ¿cómo? ¿De dónde habría crecido? Pues si el ser tuvo origen, habría tenido que surgir del no ser, ¿no? Pero el no ser no es, como ya hemos aceptado en nuestro axioma. Nuestro axioma es, el ser es y el no ser no es. Y eso es evidente, ¿no? Porque si el ser no es, pues no es el ser. Y si el no ser es, ya no es el no ser. Entonces, si te fijas, eso es una verdad evidente. El ser es, pues sí, es como lo del triángulo tiene 3 ángulos. El ser es, pues porque es el ser, ¿no? Y si no es el ser, pues ya no es el ser. Así como si el triángulo no tiene 3 ángulos, ya no es el triángulo. Entonces, el ser es esa verdad, ¿no? Es evidente, es necesaria porque no la puedes negar porque caerías en contradicciones, pues. Violarías el principio de no contradicción. Igual el no ser no es, esa verdad, esa proposición es verdadera necesariamente porque decir que el no ser es, pues te lleva a contradecir el concepto de no ser, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la diosa le dice eso, ¿no? Bueno, si tú has aceptado que el ser es y el no ser no es, debes aceptar lo que se deriva lógicamente de eso por deducción. Si el ser es y el no ser no es, se deduce que el ser no tuvo origen. ¿Por qué? Porque si tuvo origen, o sea, reducción al absurdo, o sea, suponer lo contrario de lo que estamos tratando de demostrar, si el ser tuvo origen, tuvo que haber salido de algo que no es, ¿no? De lo que el ser no es, el no ser. Entonces, suponer que tiene origen implicaría que tú aceptaras el no ser, pero el no ser, según el axioma, no es. Por lo tanto, no puedes aceptar que el ser tuvo un origen, ¿no? Es lo que dice aquí en términos poéticos. ¿Qué génesis le buscarías? Dice la diosa. ¿De dónde habría crecido? De lo que no es, no te permito que lo digas ni lo pienses. La diosa es como el principio de no contradicción, ¿no? Digamos. Ahí con Genófanes
Podemos decir que ha antropomorfizado el principio de no contradicción. No se puede decir ni pensar lo que no es, dice la diosa, ¿no? Bueno, sigamos. La demostración de Parménides. Entonces, su método de demostración es ese, ¿no? Principio de no contradicción, ¿no? Va a llegar a verdades por intuición, que son axiomas, y luego deduce de ahí otras verdades, otras proposiciones verdaderas. Y pues ese es un método que hemos reconstruido, ¿no? El ser es y el no ser no es el axioma, el punto de inicio, la verdad intuida, ¿no? Inmediatamente, que no puede ser nunca falsa porque caeríamos en contradicciones, digo yo. Es una verdad evidente, pues no se puede negar, pues se caería en contradicción. Si el ser no es, pues no es el ser. Y el ser es, pues no es el no ser, ¿no? ¿No? Bueno, ahí lo que tendría que haber dicho más bien es, si el ser no es, pues no es el ser. Y el ser es, pues no es el no ser, ¿no? Pues es algo como trabalenguas un poco, pero sí, ¿no? Si tú aceptas eso, igual puedes no aceptarlo, pero si tú aceptas eso, que el ser es y el no ser no es, y lo tomas como axioma, ahora tienes que derivar qué se desprende de ahí, ¿no? Por deducción. Deducción es como derivar, ¿no? De ahí. Por ejemplo, Parménides cree que a partir del axioma el ser es y el no ser no es, ya veíamos que se desprende que no tiene origen, ¿no? O sea, es eterno, porque no tiene origen ni fin. ¿Y cuál es la demostración? Pues la reducción al absurdo. Supongamos que tiene origen, ¿no? Si tuvo inicio, ¿qué habría antes del ser? Pues el no ser, pero ya habíamos dicho que el no ser no es. Por tanto, decimos no pudo tener origen. Es el método, ¿no? El ser yo defiendo que el ser es X, ¿no? Porque si no es X, llego a afirmar el no ser. Pero yo afirmé que el no ser no es. Entonces yo tengo que negar todas aquellas proposiciones que impliquen una contradicción con mi axioma, ¿no? Cualquier conclusión, cualquier deducción, cualquier proposición que lleve a una contradicción de mi axioma, que es una verdad evidente y necesaria, pues lo voy a desechar como falsa. Ese es el método de Parménides, ¿no? Por tanto, el ser no pudo tener un inicio, ni un fin, porque igual, ¿qué habría después del ser? O sea, vamos a suponer, yo quiero defender que no tuvo fin, que no tiene fin el ser. Voy a suponer que lo tiene. Si tiene fin el ser, ¿qué habría después del ser? El no ser. Entonces, otra vez, suponer que tiene fin el ser me lleva a afirmar el no ser. Y el no ser no puede ser, ¿no? O sea, porque ya no sería el no ser. Es una contradicción afirmar el no ser. Como dice la diosa, no puedes pensar ni decir la nada, pues, ¿no? O sea, afirmar en tu pensamiento lo que no es, pues está prohibido. Deambulas bicéfalo, dice la diosa, ¿no? Ni un fin, dice acá, porque ¿qué habría después del ser? El no ser, pero ya sabemos que el no ser no es. Entonces es el método de Parménides, es puramente lógico, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo empírico? Pues a lo mejor nada, porque Parménides está construyendo esto en su pura cabeza, ¿no? Por eso le gusta también a los racionalistas este método, ¿no? El método, dice acá, consiste en suponer alternativas y ver si contradicen el axioma. Ahí trabaja Parménides. Es decir, si nos llevan a postular la existencia o el ser del no ser, lo que ya sabemos que es contradictorio. Si tienes una proposición que implica que tú digas que el no ser es, pues esa proposición la tienes que rechazar, ¿no? Porque te haría caer una contradicción. Ese es el método de Parménides. Claro que ya podemos nosotros hacerle críticas a Parménides, ¿no? Muchas, y también a Anaxímenes y a Tales y a todos los que hemos visto. Lo importante aquí, más que aceptar las proposiciones de Parménides en ese nivel, es comprender cómo está pensando Parménides, ¿no? Y por qué es importante Parménides. Atributos del ser según esta lógica de Parménides, ¿no? Pues es inmóvil, y lo reducción al absurdo otra vez. Porque si fuera móvil tendrá que moverse en algo que el ser no es, o sea, mayor que él. Pues sí, si el ser se va a mover, ¿dónde se va a mover? Pues en lo que no es, ¿no? Es decir, tendría que moverse en el no ser, pero que ya sabemos que el no ser no es. Por tanto, postular que el ser se mueve implica aceptar el no ser, que es donde se movería el ser, ¿no?
Y como no podemos aceptar el no ser, pues tenemos que negar el movimiento del ser. Por tanto, no se mueve. Igual, es único, reducción al absurdo. Porque si hubiera otro, ¿qué sería ese otro? Pues lo que el ser no es decir, el no ser. Es decir, el otro ser sería lo que no es el ser, o sea, el no ser. Igual, postular que el ser no es único implica aceptar el no ser o lo que no es, por tanto es único, porque aceptar lo contrario lleva al absurdo, lleva a aceptar el no ser, y el no ser, por principio, no es. Ese es el método de Parménides, ¿no? ¿Es infinito o no? ¿No? Por ejemplo, Parménides piensa que no, Parménides piensa que es finito, y de hecho postula al parecer que tiene forma esférica. Pero un discípulo de Parménides, Meliso, dice, no, pues no podemos, según tu propia lógica, maestro, no podemos decir que el ser es finito. Fíjate, si el ser fuera finito, tuviera límites, ¿no?, que definirían su finitud, digamos, espacialmente hablando, ¿qué habría más allá de los límites? Pues el no ser. Pero el no ser no es, entonces no puedes postular que tiene límites igual, ¿no? Es decir, fuera del ser estaría el no ser, pero el no ser no es. Igual, postular la finitud o limitación del ser implica aceptar el no ser, según Meliso, discípulo de Parménides. Por tanto, no podemos aceptar que el ser es finito o limitado, porque aceptar que es finito o limitado, igual que aceptar que es múltiple, o aceptar que es móvil, o aceptar que es perecedero, o aceptar que fue engendrado, todas esas suposiciones o alternativas implican aceptar el no ser. Y el no ser no es. Entonces negamos todas esas alternativas y afirmamos las contrarias. Ese es el método de la lógica de Parménides. Bueno, ya esto lleva a Zenón. Zenón pues fue un discípulo de Parménides que hizo unas famosas paradojas, ¿no?, para demostrar que el movimiento no se puede pensar. O sea, el movimiento pues lo vemos todo el tiempo. Pero otra cosa es que lo pensemos, y si aplicamos la lógica de Parménides estrictamente y según como la presenta, pues aparece el movimiento, ¿no?, es contradictorio con el pensamiento. Entonces aquí se abre esto que es muy importante en filosofía, ¿no? En apariencia, los sentidos nos comunican que hay movimiento, nos informan del movimiento. Es evidente según los sentidos que hay movimiento. Pero según los parmenidios o los eleatas, pues el movimiento más bien es imposible desde el pensamiento. O sea, lo que parece evidente en los sentidos es imposible en el pensar. Entonces aquí estamos dividiendo ya esto, ¿no?, los sentidos y la razón, que definen parte de la filosofía griega. Bueno, la lógica estricta de Parménides fue defendida por sus discípulos Zenón y Meliso, que se hicieron famosos por sus paradojas en las que refutaban el movimiento aparente o la multiplicidad también refutaban. O sea, dicen, pues a ver, aceptemos que se mueven las cosas. Y trataban de mostrar que aceptar que se mueven implica aceptar imposibles, absurdos. Por lo tanto, dicen, no se mueven las cosas. Básicamente esa es la lógica de una paradoja de Zenón y de Meliso, sobre todo de Zenón. El movimiento es algo que vemos todo el tiempo. Lo que quiere probar Zenón es que no lo podemos pensar sin caer en contradicción. Es aparente pero no demostrable. Es aparente a los sentidos, ¿no? Es lo que vemos, el movimiento, pero no lo podemos pensar sin caer en contradicciones. Entonces lo que hace Zenón es aquello que vemos, que es el movimiento, meterlo a su lógica, que es puramente racional, y mostrarnos con esa lógica que pues aceptar o pensar el movimiento, no verlo, pensar el movimiento lleva a contradicciones, lleva a absurdos. Bueno, una de las paradojas de Zenón dice, para llegar del punto A al punto B habría que recorrer la mitad de la distancia del punto A a B, ¿no? Pues sí. Y para recorrer la mitad de la mitad, pues también la mitad, y la mitad, y la mitad. De manera que eso es indivisible al infinito. Y se pregunta Zenón, ¿se puede recorrer un infinito? Pues no. Diríamos, no, pues no. ¿Cómo recorrer un infinito? Pues es contradictorio, ¿no? Si es infinito, pues no lo puedo recorrer. Entonces se fijan cómo opera esto, ¿no? Entonces no se puede pensar un traslado del punto A al B, porque eso implica aceptar que se puede recorrer una cantidad infinita de espacios intermedios. Yo digo, bueno, pues mira, te voy a mostrar que sí puedo, deja caminar del punto A a B.
Dirá Zenón, bueno, me lo estás mostrando, pero no demostrando, ¿no? O sea, aquí lo que hace Zenón es mostrarnos, valga la redundancia, la diferencia entre lo que nos comunican los sentidos, lo empírico, y lo racional, ¿no? Había que demostrar el movimiento, no mostrar el movimiento. Entonces dice él, contra lo que nos comunican los sentidos es imposible pensar el movimiento. Es lo que trata de demostrar Zenón. Parménides lo construyó todo esto axiomáticamente, deductivamente, no en ningún momento usó los sentidos para construir su sistema, si podemos llamar así, de proposiciones verdaderas. Y esta es la consecuencia, ¿no? Que él llega en el puro pensar a que el ser es inmóvil, pero lo que tenemos todo el tiempo frente a los ojos es el movimiento, ¿no? Y Zenón dice, pues sí, ante los ojos, pero no ante el pensamiento. Ahí está la cuestión de los parmenidios. Entonces, compáranlo con Heráclito. Heráclito dice, todo cambia, nada permanece, todo está en movimiento, ¿no? Claro, ese movimiento tiene un logos, tiene una ley, que no es lo meramente aparente, sino que es lo que gobierna lo aparente, ¿no? También está como detrás de lo aparente este logos, pero todo cambia, dice él, ¿no? No hay cosas fijas, lo que parece fijo realmente es una tensión momentánea de fuerzas, ¿no? Como el arco, la lira, qué sé yo. Y aquí Parménides dice como con lo opuesto, ¿no? Porque si Heráclito dice lo aparente son cosas fijas, pues realmente siempre es movimiento, ¿no? Acá dice Parménides, pues más bien lo aparente es el movimiento, pero la verdad es que no hay movimiento en el ser. O sea, o es impensable el movimiento. Entonces, ¿este mundo empírico qué? Pues que el mundo empírico siga girando. Lo que nos importa es el ámbito del pensar. Bueno, ya en conclusión, ¿no? Porque ya se alargó un poco esto, la filosofía de Parménides influyó mucho en los filósofos posteriores. Por ejemplo, Demócrito, los átomos son partículas indestructibles, ¿no? Los átomos de Demócrito, que tienen los atributos del ser, ¿no? Cada átomo, solo que claro, son infinitos en número, pero cada átomo, pues parece como que tiene los atributos del ser de Parménides. Anaxágoras, Empédocles y luego Platón, todos retoman algo de Parménides, de los atributos del ser. Y Platón en particular intenta ahí empatar, sintetizar a Parménides con Heráclito, que parece como algo imposible, pues Platón lo intenta. Y bueno, aquí cierro, ¿no? Y pues no olviden que estamos por comenzar nuestro segundo mes, nuestro segundo bloque. Ya envié por algún correo, envié un correo por ahí y pues seguiríamos con justamente Demócrito, Anaxágoras y Empédocles, abriendo hoy el segundo mes, los sofistas y Sócrates, en este segundo bloque. Espero que haya sido claro, si no, pues nos vemos en la videollamada para resolver las dudas, ¿no? Y pues muchas gracias a todos y buenas noches, ¿no? Nos vemos después para seguirle con los próximos filósofos influidos por Parménides, por Heráclito, porque la filosofía griega siempre es como una secuencia, ¿no? Si hemos comprendido una cosa, podemos más fácilmente comprender la que sigue. Entonces, a Parménides, que lo vamos a ver reflejado en los siguientes filósofos, hay que entenderlo bien y esperemos pues que con este material hayamos avanzado en eso. Los dejo. Gracias y buenas noches.